Hola, hola, hola a todos, que el Señor me los bendiga mucho. Espero que hayan tenido una excelente semana. También decirles que hoy día es un día bastante especial, al menos para los cristianos. Así que nada más que decirte que hoy día es un día espectacular y hoy día me siento bastante emocionado, no solamente por las cosas que Dios nos ha dado durante toda esta semana, sino que también por los proyectos que estamos haciendo en Religión al Descubierto. Realmente me siento muy bendecido por parte de cada uno de ustedes que está viendo estos capítulos, Señor, de Religión al Descubierto, y cada vez se está viendo más la academia, así que eh, no te olvides, cierto, de estar compartiendo, dándole me gusta, y vamos a esperar un poquito la confirmación del cuerpo de BC Online para ver si se está escuchando de manera excelente. Otra cosita, algunos detalles que me gustaría estar entregando, es que nuestros amigos de la editorial Padmos nos entregaron un ejemplar de este interlineal espectacular del Nuevo Testamento. Tiene aparato crítico, tiene crítica textual, tiene variantes del griego koiné, así que no se olviden de poder ir a buscar y a comprar este increíble interlineal. Les voy a mostrar un poquito de lo que pueden encontrar ahí. Realmente es espectacular, también tiene comentarios exegéticos de parte del autor, ¿cierto? Donde nos explica cada una de las cosas que nosotros tenemos que entender de parte del griego, compara los textos receptus y el texto bizantino, así que no se olviden de ir a buscar el interlineal, ¿cierto?, del Nuevo Testamento griego-español, teológico y exegético de Hernández Anduras. Así que muchas gracias a los hermanos de la editorial y espero que el Señor les bendiga y nosotros a los que nos convoca. Creo que una de las cosas más importantes del cristianismo en sí es la resurrección de Jesús. Creo que el año pasado lo hablamos y dijimos textualmente de que íbamos a hablar sobre la resurrección de Jesús con Rubén Acuña de Dubidoas, el cual le mando un abrazo, un amigo mío cercano. Y el tema principal del cristianismo es la resurrección. Sin la resurrección, según el mismo Pablo, dice que nuestra fe es vana. No existe la resurrección y todos estamos muertos de nuestros delitos y pecados. Entonces, una de las cosas bastante interesantes para el cristianismo es tratar de tener la evidencia más fuerte y una evidencia sumamente convincente para lo que nosotros llamamos la resurrección. Hoy día quiero hacer un desplante de todos los argumentos que hemos ido recopilando durante este último año y tratar de dar una versión 2.0 a lo que fue visto con Rubén Acuña en si es que es histórica la resurrección. Hoy día me gustaría desempeñar un papel más académico, así que no te olvides de ir a tomar nota, ¿cierto? Estar buscando las referencias, ¿cierto? Y citas históricas que voy a hacer y tranquilo. Tranquilo, porque sé que algunas de las cosas que voy a decir se te van a ir. Pero mira, te tengo una buena noticia y una excelente noticia que te va a fascinar más que a mí. Tenemos en proyección una página de Religión al Descubierto. Por el momento está en construcción, pueden visitarla www.religionaldescubierto.ga, G de gato y A. Así que pueden buscar la página y poder ver un poco los contenidos que estamos tratando de sacar en la página, ya que podemos tener más contenido promocional, podemos tener cierto más contenido creativo, ya que en algunas redes sociales se nos está complicando un poco el hecho de escribir tanto texto y lo pueden ver, cierto, en cada uno de los ensayos exegéticos y históricos que hacemos en cada uno de los posts, así que vayan a darse una vuelta a la página www.religionaldescubierto.guía. Así que vamos a partir con el tema de la resurrección. Pero primero, antes de eso, me gustaría orar por ti, así que cierra tus ojitos y vamos a estar orando. Padre amado, Padre celestial, te damos las gracias, Señor, por estar con nosotros en este lugar. Te quiero pedir, Señor, que tú puedas bendecir a cada una de las personas que están detrás, Señor, de ese monitor, de ese celular, Señor, de ese televisor, Señor, de esa tablet, etcétera. Queremos, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, a esta persona. Puedas darle, Señor, ese amor inmenso que nos has entregado durante tanto tiempo. Ese amor glorioso, Señor, y tan honroso, Señor, para personas tan pecadoras, Señor, como nosotros. Te damos las gracias, Señor, te amamos, Señor, y te queremos siempre a nuestro lado. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Así que vamos a volver al término los hechos mínimos. Los hechos mínimos es uno de los conceptos más utilizados por los cristianos para poder defender históricamente la resurrección histórica.
Ahora, los hechos mínimos ha sido popularizado por varios historiadores, ya sea Gaby Habermas o ya sea Mike Lacona. Eh, los hechos mínimos constan de lo siguiente. Nosotros cuando tomamos una argumentación, etcétera, en un debate, nosotros podemos hacer una argumentación exhaustiva que sea por puntos, una argumentación que sea conectada por evidencia o por puntos, y esta nos puede dar una conclusión histórica. Así que me gustaría primero partir con lo que nosotros entendemos como los hechos mínimos y explicarles un poquito lo que es. Los hechos mínimos son, en primer lugar, cierto, que Jesús muere en la crucifixión. Segundo lugar, pero no menos importante, que Jesús fue sepultado. Tercero, que la tumba estaba vacía. Cuarto, que los discípulos tuvieron experiencias reales con la persona de Jesús de Nazaret. Así que, primer punto, acuérdate de estar comentando, ¿cierto? Dándole me gusta, compartiendo esto para que cada vez le esté llegando a más personas dentro del ámbito académico. Y cada vez que alguna persona te diga la resurrección no tiene evidencia o la resurrección simplemente es un tema teológico que no tiene ninguna base histórica, mándale este directo para que lo puedan estar viendo. Así que partamos. ¿Jesús murió en la crucifixión, sí o no? Creo que una de las cosas bastante interesantes dentro de la resurrección es que nosotros tenemos que afirmar que Jesús muere. ¿Por qué? Una de las explicaciones naturalistas dictan de que Jesús, si no estaba muerto en la crucifixión, posiblemente cuando fue bajado de la cruz, él estaba inconsciente, ¿cierto? Y cuando es bajado y puesto en el sepulcro, él al estar inconsciente no habría resurrección. Por ende, ellos descartarían la resurrección como algo posible. Ahora, con esto tenemos varias dudas. ¿Y por qué le digo con esto tenemos varias dudas? Primero, porque los cuatro evangelios nos dicen que Jesús muere en la crucifixión. Incluso, uno de los credos más antiguos que está en Primera de Corintios, así que ven conmigo a buscarlo, vamos a buscarlo, porque este tema es bastante interesante y me gustaría tomar algunos versículos. Ahora, el Nuevo Testamento no lo estoy tomando como que sea palabra de Dios, sino que lo estoy tomando como escritos independientes de la historia de Jesús de Nazaret. Así es como voy a estar tomando el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios 15? Vamos a buscar Primera de Corintios 15. El versículo 3 dice lo siguiente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Leamos solamente hasta ahí. A favor de nosotros, lo que nosotros podríamos decir es que Pablo, más o menos en el año 50 después de Cristo, es cuando va hacia la tierra de Corintio, perdón, a la tierra de Corinto, y es donde establece a la iglesia de Corinto, en el año 50 aproximadamente. Y pongámosles que haya pasado un breve tiempo entre la escritura de Primera de Corintios y la iglesia establecida. Tomámosle que haya sido en el 55 aproximadamente. La diferencia con esto sería que él está diciendo en el versículo 3 que él ya había enseñado esto. Y él explica que esto no había provenido de él, sino que él lo había recibido. Por ende, hay algunos historiadores que incluso sitúan este credo prepaulino antes de la elaboración de esta carta. Más o menos algunos lo sitúan en el año 5 después de la crucifixión de Jesús. Hay algunos otros como James Dunn es un teólogo excepcional, les invito a que vayan a leer su bibliografía, es excelente. James Dunn trata de hacer un seguimiento y lo sitúa 8 meses después de la crucifixión, pero sé que esta opinión no es mayoritaria, así que prefiero situarme entre 5 o 10 años después de la crucifixión de Jesús, antes de ser escrita esta carta. Por ende ya era una tradición prepaulina la que andaba circulando por estos lugares, y esta ya decía que Jesús había muerto en la crucifixión. Segundo, el Evangelio de Juan, aunque muy criticado, ha sido tomado excepcionalmente por los historiadores, o al menos un cierto grupo de historiadores. Por ejemplo, Reutemann, un arqueólogo muy respetable, cree que el Evangelio de Juan tiene una base muy firme con respecto a lo que habla históricamente. Ahora, según lo que nosotros podemos entender de esto, es que Juan menciona algo que no entiende. Y esto lo menciona en mi primer libro, el libro de Jesús, el Jesús histórico, que está disponible en Amazon para que lo puedan ir a leer. Eh,
Juan menciona en Juan 19:34 que un soldado romano introduce una lanza en el costado de Jesús y sale sangre y agua. Ahora, los soldados lo vieron muerto, pero esto fue una manera de poder corroborar lo que había sucedido. Así que al salir sangre y agua, según lo que nosotros hemos estado investigando y también lo que piensa la Asociación Médica de Estados Unidos, creen que describe un síntoma de un derrame pericárdico, en el momento realmente en el que Jesús muere por asfixia. Entonces, ¿cómo Juan en este entonces iba a estar diciendo que había sangre y agua? Incluso los escritores primitivos, los discípulos de los discípulos, creían que esto era un acto milagroso. Tertuliano lo menciona como un acto sumamente milagroso. eh, Agustín de Hipona lo menciona también como un milagro y así sucesivamente. No es un milagro. Nosotros sabemos qué es lo que es un síntoma de un derrame pericárdico y es así. Juan no podría haber inventado tal cosa ya que no sabe de lo que está hablando. O sea, para él es algo que es algo totalmente auténtico. Incluso trata de ser un milagro, pero para nosotros es algo tan común como una muerte por asfixia. Segundo punto, nosotros sabemos que Jesús murió en la crucifixión por un término sumamente fácil, que la crucifixión era uno de los tormentos más grandes que había en el suelo romano. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, el historiador Flavio Josefo del primer siglo nos cuenta una historia donde le pide a Tito que por favor bajara a ciertas personas que estaban crucificadas para que no murieran, porque les tenía alta estima. El problema es que cuando bajan, mueren dos de las tres personas que bajaron de la crucifixión y solamente sobrevivió una. Y al sobrevivir una nos está diciendo que hay un problema tan grande en la crucifixión que es un tema bastante desgarrador. La persona que era crucificada inevitablemente iba a morir. Ojo, en la crucifixión cotidiana no necesariamente tenían que flagelar a la persona. En el caso de Jesús sí fue flagelado, fue azotado, fue escupido, fue golpeado, etcétera, etcétera. Entonces, en el término en el que nosotros estamos viendo, incluso, acuérdense que en algún momento, cuando Jesús lleva la cruz, el camino del Calvario, como se le llama, Jesús se necesita que le den apoyo a Simón de Cirene, que es un judío que estaba por ahí. ¿Saben por qué necesitó apoyo? Porque Jesús había perdido tanta sangre durante el trayecto de el juicio hasta llegar a la crucifixión que posiblemente se desmayó varias veces durante el camino por el hecho de tener que cargar una cruz y con el incluso hasta con la corona de espinas que Plutarco nos menciona también un bailoteo también que se le hacen a unos piratas que también es una humillación. Algunos paralelismos. Filón de Alejandría también nos menciona un hecho bastante similar. El punto a lo que voy es el siguiente. Jesús había perdido tanta sangre, pero tanta sangre para desmayarse tantas veces en el camino que tuvieron que traer a un judío para que lo ayudara a continuar su labor, ¿cierto?, de llevar la cruz. Por ende, no me cabe ni la menor duda de que Jesús realmente estaba muerto. O sea, creo que si es que Jesús hubiera estado vivo, después de haber sido bajado de la cruz, ahí tendríamos dos milagros. Así que es un tema bastante interesante que tenemos que tomar de lleno. Tercer punto de por qué creo que Jesús sí realmente estaba muerto, y es el hecho de que el Evangelio de Juan, nuevamente el Evangelio de Juan nos dice de que el ayudante de José de Arimatea, llamado Nicodemo, lleva 100 libras de especias. Entre estas especias lleva aloes y mirra. Ahora, esto es bastante común en la época, ya que, por ejemplo, al rabino Gamaliel se le cubrió con 37 kilos, aproximadamente 100 libras o más, de especias. Ya a Jesús se le cubrió con 100 libras. El punto es que, para hacer una comparación, 100 libras serían aproximadamente 34 kilos de especias encima del cuerpo de Jesús. Si Jesús hubiera realmente sobrevivido a la crucifixión, cosa que es imposible, en el momento que se le pusieron toda esta cantidad de especias sobre su cuerpo, es en el momento donde nosotros no podríamos dudar de que Jesús fue asfixiado por incluso por los mismos olores. Voy a citar unas palabras de Samuel Chandler. Esto está en Testigos de la Resurrección, páginas 62 y 63. Dice lo siguiente: si es que quedara alguna duda de que Jesús estaba muerto, que solo estuviera inconsciente, estos detalles no permitirían esta teoría.
El hecho de que Jesús se le estuviera colocando mirra y aloes, se le hubiera impedido respirar de todas formas por el olor tan fuerte. Luego el ser envuelto con lienzos y con un sudario en su rostro hubiera terminado asfixiándolo. Por ende, insisto, Jesús iba a estar muerto, si se le baja de la cruz, iba a estar muerto. Por ende, aún así, Jesús hubiera estado muerto. Sigamos con la explicación. Último punto de argumentación de que Jesús realmente murió en la crucifixión. La explicación de la sepultura. La sepultura, como nosotros la entendemos hoy en día, la sepultura no era hacia abajo como las tumbas de hoy en día, sino que eran hacia el frente. Eran prácticamente sarcófagos más que tumbas como las de nosotros. El punto es el siguiente, y cito las palabras de Henry Halvord en The Greek Testament, página 298 y página 299, donde dice que hay que explicar que era una tumba, cierto, horizontal a la cara de la roca. El académico Thorbum opina que la roca era una protección para hombres contra bestias o contra ladrones. Ahí vamos a estar explicando un poquitito a qué se puede referir con esto. La piedra era de tal magnitud que se necesitaba de varios hombres para recién moverla. El porte en este caso fue quizás más grande que de lo común. Esto está en la Resurrección Narrativa y Crítica Moderna, página 97-98. Incluso hay algunos que, entrando dentro del Talmud, mencionan la costumbre judía de que habrían dos piedras al frente de la tumba. Esto es algo bastante interesante, ya que en las películas de Jesús de Nazaret siempre se nos muestran que ponen una sola piedra, pero no, habían dos. Según estas fuentes talmúdicas nos dicen que la primera piedra se llamaba la Golel. La Golel era la que sellaba la tumba, era la que realmente dejaba que no entrara ni saliera oxígeno de parte de la tumba. Y la segunda piedra era llamada la Dofig. La Dofig era una piedra más pequeña que realmente funcionaba como palanca o haciendo presión a la primera piedra más grande. Entonces, esto lo pueden encontrar en los textos del historiador Alfred Ederich, en La vida y los tiempos de Jesús, el Mesías, página 618, y también en una tesis defendida por el historiador Frank Morrison en Quién movió la piedra, página 76. Sé que estoy hablando bastante rápido, pero es para que podamos hablar de todas las cosas que tengo que hablar y, insisto, Jesús muere en la crucifixión. O sea, no hay duda de que Jesús muere en la crucifixión y no puede quedar como que haya quedado inconsciente. Jesús muere. Ahora, los cristianos me van a preguntar por qué quiero defender tan empeñosamente de que estoy defendiendo el punto de que Jesús muere en la crucifixión. Ahí está nuestro caballo de guerra. ¿Saben por qué? Porque si nosotros decimos que Jesús muere en un punto A, también podemos decir que después es visto en un punto B. Entonces, si nosotros decimos que Jesús muere y se le ve en un punto A y luego se le ve en un punto B, eso quiere decir que Jesús al menos, está indicando una resurrección. Así que continuemos con el segundo punto de los hechos mínimos, que Jesús fue sepultado. Tanto Mateo, Marco, Lucas, Juan, muchas prédicas del libro de Hechos y Primera de Corintios, capítulo 15, nos dicta y nos insta a que Jesús fue sepultado. Algo interesante es que los cuatro evangelios no se contradicen en ningún aspecto cuando nos dicen que José de Arimatea es el que está encargado de la sepultura de Jesús, y se nos explica que Mateo al menos nos menciona de que Jesús fue sepultado en la tumba propia de José de Arimatea. Los otros evangelios nos dicen que fue sepultado en una tumba o en un sepulcro, ya se quiera decir como se quiera. Ahora, Juan, que es un libro bastante controversial tratando de armonizarlo con el resto de evangelios, también dice lo mismo. El libro de Hechos también dice lo mismo, y Primera de Corintios nos da un resumen y nos menciona la sepultura como algo bastante interesante. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, al menos en el Nuevo Testamento tenemos evidencia de sobra de que realmente se está hablando de una crucifixión real. Incluso, miren, los voy a invitar al libro de Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono.
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Ahora, algo interesante aquí es que cuando se refiere a corrupción, la palabra corrupción en muchos textos griegos se está mencionando como descomposición. Cada vez que se ocupa la palabra corrupción dentro del contexto del cuerpo en el griego, se trata de hablar de una descomposición. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar históricamente en la época, los cuerpos se descomponían aproximadamente entre 2 y 3 días, 2 a lo mucho. Está hablando de que su cuerpo no vio corrupción, no se descompuso en un sepulcro, sino que está hablando de una resurrección, sino que el cuerpo se levantó de esta tumba, ¿cierto? Y su cuerpo no se descompuso. Es bastante interesante. Ahora, el Nuevo Testamento, cierto, nos menciona todas estas cosas. El problema es que los escépticos ya nos van a responder y nos van a decir que no se les daba sepultura a personas que eran sediciosas. Una de las primeras respuestas que te van a sacar va a ser esto, que no se les daba sepultura a las personas que eran sediciosas. Ahora el problema con esta objeción es que Jesús nunca fue un sedicioso. Y eso es algo bastante interesante. Jesús nunca fue un sedicioso y nosotros podemos estar seguros de que Jesús siempre predicó sobre el reino de los cielos, ¿cierto? Y el sometimiento a Dios. Y miren, voy a citar unas palabras muy importantes del erudito John Dominic Cruzan, el cual es escéptico y es un experto dentro del ambiente académico del Jesús histórico, donde él dice lo siguiente. El programa que veo de Jesús promueve como el programa del reino de Dios es primero, no violento, pero segundo, resistencia. No solo la no violencia es lo que decía Josefo, no se rebelen, era la resistencia no violenta al reino del César, que no es el reino de Dios. Y en ese momento no se puede decir que solo era una cuestión de tiempo antes que los mataran. Y no se equivocaban. Pilato terminó crucificando a Jesús. No persiguió a sus seguidores porque sabía que no era una amenaza militar, pero lo crucificó como advertencia de lo que él hacía, subvertía la ley y el orden romano y debía morir públicamente. Miren qué interesante esto que está hablando, porque muchas veces a nosotros nos dicen que Jesús era un sedicioso y muchas veces nos dicen que por eso fue crucificado, pero realmente no es por eso lo que fue crucificado Jesús por parte de los romanos. Insisto con esto y digo, Jesús se le dio una sepultura digna. Ahora, hay muchos textos del primer siglo que nos dicen que no a los crucificados no se les daban muerte, sepulturas dignas. Por ejemplo, hay algunos que los dejaban encima de la cruz durante varios días para que las bestias salvajes y los animales y los carroñeros se comieran sus cuerpos. Sí, están esos textos, los tenemos y los hemos estudiado, pero también hay otros textos que son bastante interesantes que muchas veces estos escépticos no los mencionan, pero yo te los quiero entregar para que tú los puedas tener. Flavio Josefo menciona que la sepultura de los crucificados era indispensable antes de la puesta del sol. Esto está en la Guerra de los Judíos 452. Incluso en su autobiografía, en su libro Contra Apión 220 nos dice que era un acto de consideración la sepultura de los crucificados. El historiador judío Filón de Alejandría menciona una tradición peculiar en Egipto y cito, he conocido casos en que en vísperas de una festividad personas que han sido crucificadas han sido bajadas y su cuerpo entregado a sus parientes porque se pensó bien en enterrarlos y permitirles los ritos ordinarios, refiriéndose a las sepulturas convencionales de los egipcios. Eso está en Contraflaco 83. Un texto romano que se llama El Digesto, que menciona la tradición contenida en el libro décimo de Augusto César, y que dice lo siguiente, consta de entregar los cuerpos crucificados a los familiares que lo pidieran, y que solamente no se podía hacer en casos de alta traición. En el caso de Jesús no es alta traición, así que cabe la posibilidad rotundamente, eso está en el capítulo 48, subcapítulo 24, 1 y 3. Incluso hay un texto bastante interesante que es un texto apócrifo que se llama Declamaciones Mayores de Quintilio. No sabemos si es que lo escribió realmente Quintilio o no, pero sabemos que es bastante temprano. Solamente que no sabemos de quién es la autoridad de este texto. El texto dice lo siguiente: en cuanto a los que mueren en la cruz, el verdugo no prohíbe el entierro de los traspasados. Eso está en el capítulo 6, en el párrafo 9. Ahora, ¿esto te hace acordar a algo? Hay una posible conexión de este texto con el Evangelio de Juan, donde nos dice explícitamente que Jesús fue traspasado con una lanza. Sigamos con la evidencia.
En el año 1968 se encontró un osario a la afuera de Jerusalén, ¿cierto? Es el osario que habíamos hablado el año pasado, ¿cierto? De Yohanan ben Jajalgot, donde se encuentra, ¿cierto? A un hombre crucificado con con un clavo, ¿cierto?, en el calcañar, y que estaba dentro de un osario. Por ende, se le habría permitido una sepultura familiar, ya que las fuentes judías nos mencionan que pasaba un año el del estar en una tumba, ¿cierto?, que no fuera familiar, luego pasaba otro año donde estuviera en una tumba familiar, y después se podía cremar, ¿cierto?, y dejar en un osario. Y esto es lo interesante. Lo interesante es que apareció nueva información sobre un crucificado que tuvo una sepultura digna. Eh, Mucho tiempo atrás se encontró un osario con una persona decapitada junto con su muñeca y un clavo en esta. Ahora, eso lo pueden encontrar en Joel Elitzur, la cueva de Abba, hallazgos inéditos y una nueva propuesta sobre la identidad de Abba, página 83 a la 102. Algunos expertos tratan de hacer una asimilante conexión entre este osario y con la vida del rey Abella, que fue decapitado según Flavio Josefo en Antigüedades Judías 15.1 y que fue colgado en una cruz según Dion Casio, historiador en Historia Romana 49.22. Ahora, este es un caso, si es que nosotros podemos hacer una conexión histórica, cosa que veo totalmente plausible entre el osario y este rey pagano, la muerte fue provocada por los romanos. Y donde estaban provocados los romanos, se permitió una sepultura digna. Sigamos. En la Mishnah 6.5, un escrito cierto de los judíos, nos menciona y estipula que a los únicos que no dejaban dar sepulturas dignas en el mismo lugar que a los otros familiares era en los casos de personas decapitadas, estranguladas o que eran apedrados o quemados. Pero en ningún momento menciona crucificados, eso está en Mishnah 6.5. Incluso me atrevería a decir que en algunos textos de Qumran, textos escénicos, se encuentra de que a los crucificados se les daba un enterramiento digno, eso está en el documento 4Q 524, ¿cierto? Las líneas 14 del 2 al 4, que también está en el texto 11QT 64.7 al 13A. Por ende, mira, te estamos poniendo un montón de evidencia para que tú puedas aceptar de que en ese tiempo a los crucificados se les daba una sepultura digna, ya que en este caso nosotros estamos haciendo aseveración de que Jesús fue sepultado por José de Arimatea. Otra objeción es que dirían que José de Arimatea es una invención del cristianismo y nos van a decir que José de Arimatea no existe. Cosa que estarían en todo su derecho, ¿cierto? José de Arimatea no se menciona en ningún texto, por así decirlo, judío, ni talmúdico. Tienen toda la razón con respecto a esto. Ahora, el problema es que históricamente los cristianos no tienen ningún tipo de razón para poder crear la figura de Jesús de Nazaret. Realmente no lo tienen. ¿Y por qué les digo que no tienen ningún motivo para poder hacerlo? Es simple, porque la figura de José de Arimatea es un tanto controversial para los cristianos porque es parte del Sanedrín mismo que había causado la muerte de Jesús de Nazaret. Entonces, que José de Arimatea sea parte de este complot y que sea una invención cristiana es muy poco probable. Por ejemplo, el Evangelio de Juan nos menciona la participación de Nicodemo. Y es algo bastante interesante porque podremos hacer una posible conexión entre Nicodemo y otro Nicodemo que se menciona en las fuentes talmúdicas en Ketubot 66b, 66b y Gitín 56a. Se nos menciona que fue un senador de Jerusalén, era uno de los tres nobles más acaudalados de la ciudad, era hijo de Gorrión y nos entregan datos sobre su vida y matrimonio. Así que prácticamente sí tenemos una base bastante sólida para poder decir que el Evangelio de Juan en ningún momento trata de inventar algo que realmente no existe. No te olvides de estar compartiendo, ¿cierto? Dándole me gusta al texto que vamos a estar publicando. No te olvides de estar dándole me gusta también a este directo. Compártelo, ¿cierto? Dale me gusta, comenta para que te estemos saludando. Y no te olvides también de que Religión al Descubierto tiene página www.religionaldescubierto.ga. Así que vayan a buscarlo y vamos a estar actualizando y vamos a tratar de hacer la más académica posible la página
y vamos a tratar de tener cero restricciones creativas. Así que, volviendo al punto, el hecho es que Jesús fue sepultado. Tenemos evidencia tanto interna como externa de que las personas crucificadas se les podía dar una sepultura digna. Tercer punto, el tercer hecho mínimo dicta de que la tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. Volvamos primero a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, como lo habíamos leído antes, implícitamente habla de una tumba vacía. Una de las cosas, cierto, más claras de lo que podría ser hablar de tumbas es que el mismo texto del libro de Hechos que le habíamos leído antes habla de la corrupción, cierto, del cuerpo y la sepultura de David y la compara con la sepultura de Jesús. Es una visión de los judíos, al menos de esta época. 1 Corintios 15, cuando se refiere a que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la escritura, indirectamente está hablando de una tumba vacía. ¿Por qué les digo esto? El concepto de resurrección para los judíos siempre significó un levantar corporal. Incluso los fariseos creían en la resurrección futura, ¿cierto? La de los últimos tiempos, y que iba a ser corporal, iba a ser completa, con un cuerpo, ¿cierto? Humano que era el que teníamos, y iba a haber esa resurrección. Ahora, la diferencia es que los cristianos dicen que la resurrección de los muertos futura ocurrió ya en un hombre, el Hijo de Dios. Y en este momento, cuando Pablo habla de que la resurrección ocurre luego de ser sepultado, está dando a entender indirectamente de que hay una tumba vacía. Indirectamente. Vayamos entonces a otro hecho de aquí del mismo Nuevo Testamento, en el libro de Marcos. Aquí voy a sonar un poco controversial, así que no quiero que me no quiero que me quemen, por favor. Eh, el libro de Marcos tiene un final largo y un final corto. El final largo es un agregado, ¿cierto?, de mucho tiempo después, por escribas que no estaban en el original de Marcos. Esto nosotros lo sabemos, es algo que tenemos aprendido rotundamente desde hace bastante tiempo ya. Pero el final corto del Evangelio de Marcos menciona que hay una tumba vacía. Por ende, si nosotros nos ponemos a pensar. Mire, le voy a decir hasta dónde llega el final largo y el final corto. El final corto llega hasta Marcos capítulo 16, versículo 8. Es hasta ahí donde dura el original de Marcos. Y el final largo es todo el agregado del versículo 9 hasta el versículo 20. Eso es lo que está agregado por escribas que pusieron en el texto. Ahora, esto está dentro de la inerrancia bíblica y es lo que creemos. Pero estamos hablando del versículo cierto, de los versículos 1 al 8 aproximadamente, que es donde se nos menciona la tumba vacía y se nos menciona, cierto, la resurrección. Así que tenemos buena evidencia de creer que la resurrección realmente ocurrió, incluso recurriendo a Marcos, que es el evangelio primero que fue escrito. Volviendo a Mateo, Mateo también menciona que la tumba estaba vacía. Ahora Mateo hace algo diferente. Mateo nos explica que, que se puso una guardia delante de la tumba, ¿cierto?, de Jesús de Nazaret. Y cito, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que en aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Y el versículo 65 dice, y Pilato les dijo, ahí tiene una guardia ahí de asegurarlo como sabéis. Ahora, el punto interesante de esto es que muchas personas están diciendo que este relato de Mateo es una invención de Mateo, simplemente para quitar los rumores de que Jesús había resucitado. Simplemente es tratar de borrar lo evidente. Ahora, tenemos evidencia de que esto no es así y tenemos evidencia de que realmente esto no es una invención de Mateo. ¿Por qué? Se los leo de enseguida. Vamos a investigar también en el mismo texto, ¿cierto?, del libro de Mateo, y vamos a leer el último versículo.
El último versículo dice, en el capítulo 27, versículo 66 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, en ningún momento él menciona de que esto sea una creencia, o nunca se menciona que esto realmente sea una creencia de la época. ¿Por qué? Miren, volvamos a otro ejemplo del mismo Marcos, del mismo Mateo, perdón. Mateo cuando habla de que Judas se ahorca, dice lo siguiente. Vamos al capítulo 27, versículo de 3 al 10, dice lo siguiente. El versículo 7, después de comprar con ella el campo del alfarero para la sepultura del extranjero, por lo cual el campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió, y así le dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Ahora lo interesante es cuando se refiere que nos importará a nosotros, allá tú. Esta historia es algo que realmente Mateo no tenía 100% de seguridad. Incluso, incluso el soborno de los guardias, de los soldados, también lo menciona como una creencia. Vamos al capítulo 28 y versículo 15. ¿Qué dice? Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, Mateo es honesto cuando él dice que hay una creencia popular y cuando habla de algo concreto. Mateo, según algunos eruditos, creen que antes de Mateo venía una fuente llamada Fuente M, que es de donde saca Mateo, ¿cierto? Ya que Mateo saca de Marcos y también saca de esta fuente independiente llamada Fuente M. Eh, Mateo está hablando cuando es un dicho popular y lo dice textual. En el caso de la guardia no menciona en ningún momento que es un dicho, o en ningún momento lo menciona como que es algo popular hasta nuestros días, sino que simplemente lo menciona de forma tajante. La tumba vacía es algo que está atestiguado y está empapado dentro del Nuevo Testamento. Es algo que incluso, incluso podríamos ir a textos fuera del Nuevo Testamento. Vayamos a textos fuera del Nuevo Testamento. No se olviden, ¿cierto?, de estar dándole me gusta, de estar compartiendo, ¿cierto? Dale like, ¿cierto?, a la página Religión al Descubierto. Dale like también a la página BC Online, que cada vez está aumentando, ¿cierto?, su rango de, de, de personas. Cada vez somos más personas dentro del mismo círculo. Así que te doy las gracias también por estar aquí conmigo un día más. Y espero que el Señor te bendiga. Sigamos entonces con los textos que están fuera del Nuevo Testamento. Vamos con los textos eh, neotestamentarios fuera del Nuevo Testamento. Una de las primeras cosas que a nosotros se nos dicen, y es que se nos dicen que los discípulos robaron el cuerpo. Por ejemplo, un texto enemigo de la tumba vacía es el texto de Toledot Yeshú, que es un texto de los judíos, donde se habla muy mal de Jesús de Nazaret. En este texto se nos menciona de que los discípulos cobardemente iban a ir a robar el cuerpo para enunciar la resurrección de Jesús y vieron que el cuerpo ya no estaba. Por ende, ellos salieron a predicar la resurrección. Eso es lo que dice el Toledot Yeshú, un texto judío que es contra el Nuevo Testamento. Lo interesante de este texto es que este texto está insinuando una tumba vacía. Es lógico que está mencionando la tumba vacía dentro del aspecto. Eh, Incluso el historiador Raymond nos argumenta que el texto de Juan 20 viene de dos fuentes independientes, que es donde se menciona el tema de la tumba vacía. El problema para los escépticos es que el texto del Toledot Yeshú es muy antiguo, o sea, es muy tardío. Es muy tardío al punto de hablar sobre hablar del primer siglo. El primer siglo
tienen sus textos establecidos, ya sea cierto los textos del Nuevo Testamento, y el Toledot Yeshua aproximadamente del cuarto o quinto siglo después de Cristo. Ahora, nosotros podríamos tratar de rastrear esto hasta los primeros siglos, ya que Mateo ya está hablando de la acusación al robo del cuerpo por parte de los discípulos. Así que tenemos evidencia a sobras de lo que pasa con el cuerpo de Jesús. Ahora, la hipótesis de el robo del cuerpo es bastante interesante, ya que fuera del Nuevo Testamento, también los padres de la iglesia, que serían, por ejemplo, Justino Mártir, en el diálogo contra Trifón, nos menciona que los discípulos, esto es un diálogo entre un cristiano y un judío, nos menciona esta frase, dice, sus discípulos lo robaron de noche de la tumba donde fue puesto cuando fue bajado de la cruz, y ahora engañan a los hombres declarando que él había resucitado entre los muertos y ascendió al cielo. O sea, al menos en la época de Justino Mártir ya existía esta creencia, del robo del cuerpo. Incluso E.P.C. Sanders, un historiador bastante excepcional en el campo del Jesús histórico, dice las siguientes palabras, y cito, dice, es difícil acusar a estas fuentes o a los primeros creyentes de un fraude deliberado. Un complot para fomentar la creencia en la resurrección probablemente habría dado lugar a una historia más coherente. Es bastante, es bastante eh, poco ortodoxo las palabras de E.P.C. Sanders, pero en cierto aspecto tiene razón. Los relatos de la tumba vacía son bastante diferentes, no contradictorios, sino que diferentes entre uno y otro, así que podríamos estar en cierto aspecto con algún tipo de creencia en lo que dice E.P.C. Sanders. Ahora, por ejemplo, otro caso de las cosas que se mencionan de Tertuliano, Tertuliano nos habla de otra posibilidad. Tertuliano menciona que además de la teoría de que los discípulos habrían robado el cuerpo, existe otra teoría totalmente alterna, una teoría de que un jardinero cometió un error, que sus lechugas no sufrirían ningún daño al llegar las multitudes de visitantes del cuerpo. Realmente Tertuliano está agarrando una polémica temprana, sino que no está tomando una postura de tratar de dudar de la resurrección, ya que Tertuliano era cristiano, pero sí está poniendo la teoría del jardinero eh, en las bocas de cierto grupo. En realidad hace asimilación a una broma. Entonces, si nosotros podemos estar dentro de este ambiente, en cada uno de los aspectos está mencionando una tumba vacía. Hay una tumba vacía, queramos o no queramos, incluso la tumba vacía también es tomada por varios historiadores. Richard Carrier también cree que hubo una tumba vacía. Richard Carrier es uno de los historiadores ateos más conocidos del mundo antiguo. Es interesante mencionar todas estas cosas. Eh, Vamos con el quinto hecho mínimo y con esto quiero llegar a una conclusión. Apariciones y el cambio de los discípulos. El historiador J.K. Elliot es un historiador agnóstico, ¿cierto? Con un doctorado de Oxford y ha publicado una crítica textual, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Y en su volumen 29 de Historia de hoy, Elliot admite que uno de los hechos que es irrefutable es que los discípulos tuvieron experiencias, podríamos llamarlas apariciones del Jesús resucitado. El erudito Michael Grant fue un erudito de Cambridge, con mucha materia dentro de la historia clásica, y él enumera varios puntos que serían los hechos mínimos, como nosotros los llamamos, y uno de los hechos es que sus discípulos creyeron haber visto a Jesús vivo después de su crucifixión. Tercer punto dice, los discípulos fueron transformados de cobardes a embajadores de la fe cristiana. Cuarto, la proclamación de la fe cristiana ocurrió muy temprano después de la muerte de Jesús. Quinto,
Santiago, hermano de Jesús, y Pablo, un perseguidor de cristianos, se convirtió al cristianismo poco después de la muerte de Jesús. Esto es interesante, ya que cuando nosotros ponemos en la mesa y ponemos la historia de los discípulos de Jesús de Nazaret, entenderemos que realmente hay un grado de confiabilidad en lo que están hablando. ¿Por qué les digo esto? Porque si hay un cambio antes y después de lo que pasa con los discípulos. Los discípulos, si es que hubieran sido los que hubieran robado el cuerpo, jamás hubieran tenido un cambio rotundo. No hubieran tenido un cambio rotundo para poder ser embajadores cristianos, como lo llama el historiador. Es interesante e impresionante el cambio tan rotundo que hay en Pedro, el cambio que hay en los discípulos, en Tomás, el cambio que hay en discípulos que no tenemos tantos detalles como ya sea Mateo, ¿cierto? Llamado Leví, o la gran mayoría de discípulos, Bartolomé, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los puntos importantes y de los que sí tenemos bastante detalles son de Pedro, de Santiago, o Jacobo mejor llamado, y Pablo. En los casos de estas tres personas, incluso hasta E.P.C. Sanders, dentro del escepticismo que tiene, puede declarar y decir de que las apariciones son un hecho fundamental en la historia cristiana y acepta de que hubo apariciones post-mortem. Hubieron apariciones después de la resurrección de Jesús. Y estos discípulos la tuvieron estas apariciones. Ahora, nosotros podemos llegar a concluir de que estas son alucinaciones por algún tipo de delirio, de falta de algún amigo. El problema es que en el caso de Pablo y en el caso de Jacobo, esto no incurriría. En el caso de Pedro, sí podría ser. Hay una posibilidad remota de que Pedro, por dolor a que se haya muerto su maestro, haya tenido alucinaciones y haya dicho, ¿saben qué? Yo vi a Jesús resucitado tratando de no convencerse a sí mismo de que ya había muerto. Sí, en ese caso estamos totalmente de acuerdo. El problema es cuando a la palestra sale el caso de Jacobo y el caso de Pablo. Puntos iniciales. Jacobo era un escéptico durante el ministerio de Jesús de Nazaret. ¿Por qué te digo esto? Tenemos mucha evidencia de que Jacobo fue un escéptico durante la historia de Jesús, la historia pública. ¿Por qué? El Nuevo Testamento se nos menciona muchas veces de que Jesús tiene bastantes hermanos. En Mateo 13:55 se nos mencionan los nombres de los hermanos de Jesús. Ahora, la diferencia con esto y con el resto de personas es que se nos menciona un Jacobo que está ahí en esa lista. Jacobo está en esa lista y es uno de los hermanos de Jesús. Muchos creen que tratan de argumentar de que es un primo, que es un hijo de un matrimonio anterior al de María y José, pero realmente esto no puede tener ninguna base histórica, ya que es sacado de textos apócrifos y textos bastante lejanos a lo que es la historia de Jesús de Nazaret, y en este caso de Jacobo. Jacobo es un personaje inminente de la iglesia. Jacobo fue siempre escéptico. Jacobo nunca tuvo un problema con el decir que Jesús no era un falso Mesías. Incluso tenemos varios detalles de eso dentro del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos varios detalles donde su hermano, en este caso, trata de desprestigiar la creencia de sus mismos seguidores y trata de humillarlo en cierto aspecto. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de esta manera y después nos damos cuenta del cambio que hay rotundo en la fe de Santiago, porque Santiago no solamente se convierte en un seguidor de Jesús, sino que se convierte en una columna de apoyo para la iglesia primitiva. La iglesia primitiva se levanta con más fuerza gracias a que Santiago está ahí en medio de la revuelta cristiana judía. Él está ahí, es un líder innato. Incluso el historiador Maurice Casey dice, lo que debe considerarse culturalmente inconcebible es que José y María produjeron dos grandes líderes religiosos judíos, Jesús mismo y su hermano Jacobo, sin que José llegara a la primera etapa indicada en este pasaje y enseñara a los niños la Torá en casa. Es interesante que incluso Jacobo no tenía nada que ganar al convertirse en cristiano.
Realmente no hay ningún aspecto, no hay ningún punto de vista coherente de que nos dijera de que Jacobo hubiera ganado algo al convertirse en cristiano. Y eso lo pueden verificar ustedes con el sufrimiento que tuvieron la mayoría de cristianos dentro de la historia de de los cristianos primitivos. Por ejemplo, hubieron persecuciones, hubieron dos persecuciones, la persecución de los romanos y la persecución de los judíos anterior a esta. Hubieron humillaciones públicas, hubieron ciertas matanzas. En la época de Nerón es cuando empiezan las matanzas más grandes por la culpa de que se le echa a los cristianos de que fueron los encargados del incendio de Roma del 64. Antes de esto tuvieron ciertas persecuciones por parte de los judíos, muchas de estas mencionadas en el libro de Hechos, varios conflictos, varias peleas y varias encontrones que tuvieron con los judíos. Jacobo, según la tradición cristiana, creen que Jacobo tiene un estatus. Incluso hay algunos que creen que Jacobo pudo haber estudiado con cierto grupo de fariseos o cierto grupo de académicos en cierta época de su vida. Pero realmente no cabe duda de que Jacobo no ganaba nada al hacerse cristiano. Y es interesante porque Pablo es un peor ejemplo que Jacobo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo, según él mismo, decía que asolaba la iglesia, era hijo de un fariseo, él era un fariseo, era una persona que prácticamente detestaba a los cristianos, estaban hablando de un Mesías que era falso. Quizás él habrá estado al tanto de la lista interminable de Mesías falsos que menciona Flavio Josefo dentro de su testimonio en Antigüedades Judías, uno de los casos más famosos, Judas del Galileo. Me imagino que Pablo debe haber tenido un problema con muchos cristianos y por eso trató de ir a dar cartas, ¿cierto? Que se le diera cartas para poder cumplir su cometido. El problema aquí y el problema primordial es que Pablo no gana nada. Pablo ya era una persona que tenía dinero, era un constructor de carpas, un trabajo bastante respetable para la época. Pablo no ganó fama ni ganó mujeres porque Pablo no estaba casado. Pablo realmente perdió todo en el momento en el que se convierte en cristiano. Porque antes de que fuera cristiano lo tenía todo. Tenía el estatus, tenía la ciudadanía romana, que era una de las cosas primordiales para poder existir bien en la época. Tenía una educación excepcional a los pies del rabino Gamaliel. Era fariseo. Tenía todo para ganar en su vida. Y en el momento en el que él mismo nos cuenta la historia de que él, camino a Damasco, se convierte al cristianismo, no tiene sentido. Realmente no tiene sentido que una persona con esas características se convirtiera al cristianismo sin haber ganado nada a cambio, ni a mí me cabe la menor duda de que Pablo estuviera loco. Pablo era una persona que sabía tres idiomas, era una persona que conocía muy bien la cultura helénica de la época, incluso cita varios poetas y filósofos de la época que son poco nombrados por otros historiadores griegos. Pablo no estaba loco. No podemos decir que Pablo estaba loco. Pablo tenía un dominio muy alto del Antiguo Testamento. Pablo era una persona que estudiaba. Pablo era una persona que tenía bastante base académica. Y que dos personas de este calibre se convirtieran y tuvieran experiencias eh, reales de un Jesús resucitado es algo indiscutible para la academia hoy en día. Así que miren, haciendo una recapitulación de todo lo que hemos hablado, Hecho 1, Hecho 2, Hecho 3, Hecho 4 y Hecho 5, Jesús muere en la crucifixión. Jesús fue sepultado. La tumba estaba vacía. La experiencia, ¿cierto?, de los cristianos, en este caso de Pedro, de Jacobo, de Pablo, el cambio rotundo que hubo de cobardes a héroes de la fe, dispuestos a morir por su creencia, que es una de las cosas bastante interesantes de la historia. Ahora, como escéptico, si tú no crees en la resurrección, tienes el derecho histórico de tratar de unir estos cuatro puntos. Sé que hay muchos más, sé que hay muchos puntos más en la palestra, pero yo quiero simplemente dar cuatro.
Como escéptico, tú tienes que juntar estos 4 puntos sin que se caiga ninguno de los anteriores. Si nosotros decimos que los discípulos robaron el cuerpo, es imposible que ellos hayan cambiado de una perspectiva cobarde a ser héroes del cristianismo primitivo. Por ejemplo, si fue puesto en una fosa común, no puede explicar la tumba vacía, ya que la tumba vacía es atestiguada. Si Jesús no murió en la crucifixión, es imposible que hayan visiones post-mortem. Por eso insisto, tratar de juntar estos 4 hechos es muy difícil. En la persona que tiene un pensamiento naturalista, tratar de juntar estos 4 puntos es sumamente difícil. Y el cristiano tiene todas las de ganar cada vez que quiere juntar estos 4 hechos mínimos. Así que muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. No se olviden de estar siguiendo nuestras redes sociales, ¿cierto? Te mando un abrazo, te mando un levántate. Te levantas hoy, mañana, pasado. Estamos en tiempos difíciles. Y créeme que cada vez que digan que la resurrección no tiene evidencia o te traten como una persona de que tu creencia no tiene base, nosotros tenemos una base firme de que Jesucristo resucitó. Tenemos hechos históricos que son muy fuertes, con una base académica absolutamente grande. Jesucristo realmente resucitó. Y para las personas que están buscando a Jesucristo, ese que resucitó, está ahí, está a la puerta y llama. Y está esperando conversar contigo desde hace tanto tiempo que tú no te has dado cuenta. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros. No se olviden de estar siguiendo la página Religión al Descubierto, la página BC Online, estar visitando nuestra página www.religionaldescubierto.ga para poder estar viendo más contenido. Así que me gustaría orar por todos los que estuvieron con nosotros. Padre amado, Padre celestial, te damos las gracias por estar con nosotros nuevamente en este lugar. Te quiero pedir, Señor, que tú puedas bendecir a cada uno de los que escucharon, Señor, este programa. Cada una de esas personas que está, Señor, detrás de ese monitor, pantalla, televisor, celular, Señor, etcétera. Que tú puedas bendecir, Señor, su vida, Señor, a su gente, a su familia, Señor. Y cada una de las cosas que estamos estudiando, Señor, la queremos hacer, Señor, para agradarte a ti, Señor. Sin nada más que decir, Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos y esperamos estar contigo, Señor, en algún momento, Señor. Te damos la gracia por todo esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, que el Señor les bendiga. No se olviden de si que tienen preguntas, consultas, estén mandándolas a la página BC Online o a la página Religión al Descubierto. Así que nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo capítulo de Religión al Descubierto. Chao, chao.